Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase de Vedanta Latinoamérica. Nosotros tenemos oficialmente dos clases a la semana del Bhagavad Gita y del Evangelio de Sri Ramakrishna. Ahí se aprende lo esencial, lo más importante con respecto al camino espiritual, y obviamente vamos comentando sobre cada enseñanza, al menos las principales. Pero aparte de estas dos clases que tenemos a la semana, tengo la intención de hacer una serie de videos, un video a la semana, sobre algún tema en específico para que justamente podamos profundizar más al respecto. Dentro de las últimas clases que tuvimos surgió mucho el tema de el ego en sánscrito, y con respecto a la filosofía Vedanta es el ahamkara. Y yo considero personalmente que es un tema algo avanzado dentro de todo el entendimiento de la filosofía Vedanta, Advaita Vedanta. Es algo avanzado. Considero que la mayoría de nosotros todavía estamos en una etapa inicial con respecto al estudio de la filosofía. Entonces yo creo que sí nos va a ayudar mucho, especialmente hubieron muchas preguntas y comentarios sobre el ego. Va a ser muy importante que entendamos exactamente a qué nos referimos con el ego en la filosofía Vedanta, Advaita Vedanta, y lo que yo les sugiero, a medida que pasen los meses y vayamos estudiando y profundizando más sobre la filosofía Vedanta, poder volver a este video. ¿Por qué? Porque Sri Ramakrishna decía que la última barrera a la iluminación está en el ego. Entonces, si seguimos el camino del conocimiento, es muy importante saber qué es el ego y últimamente poder darnos cuenta que no somos el ego y reconocer al ego por lo que es. Entonces, todo esto va a tener mucho más sentido después de la clase de hoy. Empecemos. Como les decía, lo principal es que estemos en la misma página con lo que significa ego, lo que decimos ego en español. ¿Por qué? Porque en diferentes tradiciones, en la psicología, en diferentes escuelas de estudio occidental y demás, el ego significa diferentes cosas. Entonces nosotros vamos a especificar, cuando decimos ego en la filosofía Advaita Vedanta, nos referimos a ahamkara. Ahamkara es la palabra raíz que viene del sánscrito. Aham, yo, kara es como el hacedor o el constructor. Entonces en inglés, por ejemplo, ahamkara se lo traduce como el I maker, o en español sería el hacedor del yo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Otra manera de describir qué es el ego es aquel velo ilusorio que nos hace pensar que hay un yo y que hay algo mío. ¿Ok? Entonces, lógicamente, si yo me identifico con ser Govinda, digo, yo soy esto, particularmente y específicamente esto, y yo tengo cosas que son mías, por ejemplo, un celular, por ejemplo, una botella. Yo considero que yo soy esto y que estas cosas son mías. Esto, según el Advaita Vedanta, es ignorancia. Esto es identificación con la persona, y como creemos ser esto, decimos yo soy esto, y como esto está relacionado a ciertos objetos, puede ser una casa, puede ser una pareja, puede ser un electrónico, lo asociamos a que es mío. ¿Ok? Acá se me viene una historia un poco intensa, pero que hace referencia específicamente a eso. Sri Ramakrishna la cuenta y dice que Dios se ríe en dos ocasiones. Se ríe cuando hay dos hermanos que heredaron un pedazo de land, de tierra, y se lo están dividiendo. Y le dice, este pedazo de tierra es tuyo y este pedazo de tierra es mío. Y ahí Dios se ríe porque realmente absolutamente todo es de Dios. Esa es la primera vez que se ríe. La segunda vez de que se ríe es un poco oscuro, pero justamente habla específicamente sobre la verdad de la pertenencia. La segunda historia es de un doctor que agarra y le dice a una mamá que su hijo está muy enfermo, está muy mal y lo van a operar. Y el doctor le dice a la mamá, no se preocupe que yo lo voy a salvar. Y en ese momento Dios se ríe y pasa la operación y el niño se muere.
¿A qué significa esta historia no literal con respecto a que Dios se ríe? El doctor piensa que él, por su propia capacidad propia, puede salvar a una persona. Y tanto la vida, la muerte, el progreso o el estancamiento, como lo quieran ver, de una persona depende al 100% de la voluntad de Dios. Entonces nosotros en ignorancia nos consideramos yo, nos consideramos esto y consideramos ciertas cosas nuestras y por otra parte consideramos a otras como no nosotros y tampoco no nuestro. Cuando hay conocimiento, una persona iluminada ve a Dios en absolutamente todo o considera que absolutamente nada es suyo y que más bien por otra parte que absolutamente todo es de Dios. Este cuerpo es de Dios, la familia de este cuerpo es de Dios, todo absolutamente se vuelve de Dios, todo se vuelve Dios, entonces se erradica la idea de esa dualidad. Pero bueno, no los quiero perder por ahora en esta etapa inicial, continuemos. Algo más bien muy importante. ¿Qué es lo que provoca esta noción del yo y lo mío? Sri Ramakrishna era muy específico y directo al respecto. Él lo decía en bengalí que Maya, el ego, el velo de Maya, la idea de cómo nosotros ahora nos vemos como entidades separadas y diferentes los unos a los otros y que nosotros nos creemos algo diferente del resto, se debe específicamente a una cosa. En bengalí él lo decía, Kamini Kanchan. Kamini tiene una connotación de lujuria y Kanchan hace referencia al oro. Entonces, como en la clase del Evangelio de Sri Ramakrishna yo ya les expliqué, Sri Ramakrishna principalmente tenía devotos hombres y al menos en la redacción de Mahendranath Gupta, el autor, casi siempre la enseñanza y las reuniones que se tenían eran con discípulos hombres. Entonces, el autor traductor del Evangelio de Sri Ramakrishna a inglés, Swami Nikhilananda, lo traduce como que el maya, el velo ilusorio de la separación, es prácticamente dos cosas que es women and gold, mujeres y dinero. Eso con respecto a los aspirantes hombres o que se sienten atraídos con las mujeres. Pero por aspirantes que se puedan sentir atraídos por hombres, o las mujeres, el obstáculo, maya, el ego, está en el deseo por los hombres y por el dinero. Estas dos son los dos desafíos, los dos obstáculos, mejor dicho, principales a la obtención del conocimiento de la no dualidad. Por eso hay tanto énfasis de la renuncia, ya sea que una persona decida literalmente volverse un monje o una monja, que no es necesario para poder lograr el objetivo, pero sí tiene que haber una renuncia interna y un desapego principalmente por la lujuria y la codicia. Entonces, para poder seguir entendiendo mejor a qué nos referimos con el ego, vamos a explicar un término muy sutil y muy importante en el Vedanta que quiere decir, en sánscrito es el antakarana. El antakarana es el instrumento interno, ¿ok? En español una persona lo podría como que simplemente decir la mente. Pero ¿a qué nos referimos con el instrumento interno, con el antakarana? Este antakarana es todo el instrumento mental y está compuesto por 4 objetos sutiles o por 4 categorías. El primero es chitta. Vamos a empezar por manas. El primero es manas. Manas quiere decir como la mente. Y es la mente que analiza y que duda y que piensa si es que va a hacer esto. Por ejemplo, ¿será que hoy realmente hago este video? ¿Lo filmo esta noche? ¿O que ustedes en su mente aparezca y diga, hoy voy a poner play, voy a reproducir este video? ¿O voy a cenar lentejas con arroz? Todo eso que es la mente que está proyectando como que ciertas ideas y nos hace dudar y analizar si hacemos esto o lo otro, o no hacemos esto, mejor hacemos lo otro. Eso es manas. Ese es el aspecto del instrumento interno de la mente que tiene esa función. El otro es chitta. Chitta es otro aspecto de la mente, del instrumento interno, que hace referencia principalmente, por ejemplo, a los recuerdos, a la memoria. Si ahora, por ejemplo, nos acordamos de algún amigo que teníamos antes, o nos acordamos qué estábamos haciendo hoy hace un año, o qué hacíamos cuando éramos niños, todos esos recuerdos, esos pensamientos ocurren debido a chitta. Después viene el tercer componente, que es buddhi. Buddhi es el intelecto, es el aspecto mental, él es el aspecto del instrumento interno del antakarana que tiene la capacidad de discernir y de comprender o no comprender algo.
Si ahora yo les estoy diciendo esto, que son conceptos algo sutiles, filosóficos, su buddhi, su intelecto está concentrándose y está viendo si entiende o no entiende lo que les estoy explicando. O si ahora les presento una ecuación matemática, les digo x es igual a y al cuadrado y demás, es el intelecto el que intenta entender. Y el intelecto puede comprender el problema matemático como puede no comprender. En ambos casos es el intelecto el que está funcionando. Y por último, el que realmente nos importa es el ego, el ahamkara. Entonces tenemos a manas, a buddhi, a chitta y al ahamkara. ¿Y qué es el ahamkara? El ahamkara, como les digo, es el objeto sutil, parte del instrumento interno del antakarana. ¿Cuál es su función? Se apropia de las acciones mentales y físicas. Esa es la clave. Se apropia de las acciones mentales y físicas del jiva, de la persona. ¿Qué significa que se apropia? Primero vamos a ir al plano más grueso, al plano físico. Si es que este cuerpo, por ejemplo, ahora está dando esta clase, está explicando estos términos, es el cuerpo el que está enseñando. Si es que ahora yo me pongo a tocar la guitarra, es el cuerpo el que está, o es Govinda, si lo queremos poner así, es Govinda, más que el cuerpo suena un poco raro, es Govinda quien está tocando la guitarra, es Govinda quien está explicando estos términos filosóficos. Pero tenemos que recordar, nosotros ya hemos sido introducidos un poco a las enseñanzas del Vedanta, que lo que realmente somos en verdad no es Govinda, somos el ser. Somos Atman, somos Brahman, somos existencia, conciencia y dicha absoluta. Una parte muy importante para iluminarnos es lograr hacer inicialmente esa distinción de reconocer lo que somos como conciencia absoluta y distinguirlo de Govinda como etapa inicial. Entonces, Govinda da la clase, Govinda toca el instrumento y ¿qué es lo que hace el ego como objeto sutil mental? Se apropia de la acción. Entonces dice, yo estoy dando esta clase filosófica, yo estoy tocando guitarra. Eso es lo que hace el ego, yo y lo mío. Yo estoy tocando mi guitarra, yo estoy enseñando a través de mi computadora. Eso es el ego, ¿ok? Otros ejemplos para que tenga un poco más claro. Con el manas, como que en la mente aparecen dudas. ¿Será que hoy voy a cenar? ¿Como algo? ¿Me como mi avena con yogurt o mejor no como nada? Esos pensamientos de duda, de análisis, están en manas. ¿Y qué es lo que pasa? La mente, por su naturaleza, piensa de esta manera. Pero ¿qué es lo que hace el ahamkara, el ego? Se lo asocia, se lo agarra y dice, yo estoy dudando, yo estoy produciendo esos pensamientos, yo estoy viendo si es que voy a cenar o no voy a cenar. ¿No? Se está apropiando de lo que está pasando en la mente. La mente por su naturaleza tiene esa tendencia a pensar, a dudar, etcétera, pero el ego dice yo estoy haciendo. Después con la memoria, digamos que nos ponemos a pensar qué estábamos haciendo hace un año como hoy. Decimos, yo estaba haciendo esto, estaba con esta persona, lo mismo. El chita está recordando lo que estaba haciendo. Es el labor, el trabajo de la mente del chita, el pensar, el recordar. Y el ego se apropia de esos recuerdos y dice, yo me estoy acordando. Es mi memoria, mi recuerdo. Y por último, con respecto al intelecto, al buddhi, pues volvemos a ese ejemplo del ejercicio matemático. Si es que yo les explico, les muestro una ecuación matemática, algunos de ustedes la van a entender, otros, como seguramente capaz yo, no lo vamos a entender. Ese es el intelecto funcionando. Analiza, piensa, dice, ok, esto tiene lógica acá, allá. Ese es el trabajo del intelecto. El intelecto por su naturaleza, por cómo está diseñado para que funcione, opera de esta manera. Y el ego se apropia del funcionamiento del intelecto y dice, yo estoy analizando. Y si es que lo logra entender, dice, yo he entendido, ¿no? Y ahí entra otro concepto muy similar que se lo conoce en el occidente como el tema de ser vanidoso, orgulloso. Y ahí también entra lo que se denomina el ego, es una persona egocéntrica,
Por ejemplo, hay muchas personas que tienen una gran capacidad intelectual y como obviamente se identifican con el intelecto, les entra orgullo y dicen yo soy una persona brillante, ¿no? ¿Por qué? Porque el intelecto está desarrollado altamente y se identifica con ese intelecto, entonces puede resolver ecuaciones matemáticas sumamente difíciles, pero si esa persona todavía no está iluminada, si todavía se identifica con ser el jiva, la mente, la persona, etcétera, dice yo, con orgullo dice, yo he logrado descifrar esta ecuación matemática casi imposible de resolver. Y por otra parte, si nosotros nos toca una ecuación fácil, pero no la podremos resolver y nos equivocamos en la respuesta, por otra parte, si seguimos en ignorancia, puede venir la contraparte al orgullo, que es la vergüenza. Y nos sentimos mal por no hacer una ecuación simple. Son dos lados de la misma moneda. Orgullo y vergüenza, ambos denotan ignorancia porque ambos implican que nos estamos identificando con la persona, con el intelecto, con la capacidad intelectual de la mente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que en verdad está pasando? El intelecto está funcionando, el intelecto está entendiendo o no entendiendo, y nuevamente, ¿qué es lo que pasa? El ego, el ahamkara, se apropia y dice yo he entendido o lamentablemente yo no he entendido. Entonces, bueno, el tema de cómo reacciona una persona iluminada con respecto a su ego, lo quiero explicar un poco más adelante. Esa es la explicación que les quiero dar con respecto. Esto es tal vez lo más importante para entender al ego. La función del ahamkara, del ego, es que se apropia de las acciones que hay en la mente o también en el cuerpo, ¿no? Por eso se dice que una persona iluminada es la encarnación de la humildad. Porque esa persona, por más excelente que sea, como por ejemplo Swami Vivekananda, sabe perfectamente que él en verdad no está haciendo absolutamente nada. Y si es que de casualidad alguien se equivocara, alguna vez Swami Vivekananda llegó a ser un poco torpe, por ejemplo, con alguna persona, con algún hermano discípulo que tenía, y o sea, obviamente reconoce que hizo mal, pero genuinamente no está identificado con esa culpa porque sabe que él o ella, la persona iluminada, no es el agente de acción. Entonces en la persona iluminada genuinamente no hay ni orgullo ni vergüenza porque está completamente trascendido la idea de ser el hacedor de acciones, reconociendo que es el ego quien se está apropiando de las acciones corporales y mentales. Okay. Justamente el otro día compartí en nuestra página de Instagram uno de mis versos favoritos del Bhagavad Gita, en el capítulo 3, el verso 27, en el que justamente Krishna dice que son los gunas de Prakriti quienes operan y realizan todas las acciones. Y la persona en ignorancia piensa, yo soy el hacedor. Entonces, el tema de los gunas es un poco más complejo, no tengo la intención de profundizar sobre eso en este video, en otro video sí será, y obviamente también en las enseñanzas del Bhagavad Gita están muy presentes, pero prácticamente podemos entenderlo de manera directa que todo el mundo que tiene una creación, preservación y destrucción, todo el mundo, la naturaleza, en la filosofía yoga se lo conoce como prakriti. Todo lo dinámico es prakriti. Eso incluye tanto lo que hay en nuestras mentes, en nuestros cuerpos y todo lo que consideremos fuera de nosotros, todo eso es prakriti. Está constantemente cambiando. ¿Y qué es lo que hace que la naturaleza, que prakriti cambie? Los tres gunas, que son tamas, rajas y sattva. Y la explicación que se da en la filosofía yoga es que todo el universo, incluido nuestros cuerpos y nuestras mentes, están cambiando con estos tres gunas. Tamas es la energía o el guna pesado, oscuro, que nos hace querer hacer cosas bajas, estar sin estar activos, sin estar meditativos o en paz. Esa es la energía tamásica. Rajas es la energía activa que nos hace, que nos motiva, que nos dice filma el video, trabaja en tu emprendimiento, anda al gimnasio. Esa energía de movimiento, de acción, es rajas. Y sattva es la energía o el guna de equilibrio y espiritualidad, si lo queremos poner de esa manera. Está relacionado a la paz, a la armonía, a la serenidad, a la tranquilidad. Entonces, estos son los tres gunas que en este verso tan hermoso del Bhagavad Gita 3.27 dice, son estos tres gunas los que operan en todo el universo, en todo Prakriti. Nosotros
por nuestra ignorancia, por nuestro ego, nos creemos ser los que realmente somos los hacedores de las acciones, cuando en verdad, según esta perspectiva de yoga, son los gunas los que operan. ¿Ok? Hasta ahí voy a llegar con la parte de los gunas. Ok, después el siguiente punto de que les quiero hablar es que justamente es este ego que hace que nosotros nos identifiquemos con ser los agentes de acciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy dando esta clase, o yo más temprano di mi clase de inglés, o yo comí, o yo toqué la guitarra, lo que sea, hace que nosotros nos identifiquemos con ser específicamente esta persona. Y hace que nosotros veamos al resto del universo o al resto de las personas como otros, cuando sabemos que la perspectiva no dual, Advaita, nos apunta a que nuestro verdadero yo, el verdadero ser, es el ser absoluto. Eso, el ser existencia y conciencia absoluta, eso es lo que realmente somos. Y la barrera que no nos permite descubrir esa verdadera naturaleza eterna, sin límites y divina que realmente somos, es el ego, la idea de creer que somos esto. Y volviendo a la explicación de Sri Ramakrishna, eso se fortalece mucho con nuestros deseos lujuriosos y de codicia. Por eso se hace tanto énfasis en la renuncia de la lujuria y en la renuncia de la acumulación excesiva de dinero. Más bien que podamos enfocarnos en la práctica espiritual, en vez de enfocarnos tanto en esa parte. Entonces, justamente les quiero hablar igual de dos como niveles de entendimiento muy importantes que Sri Ramakrishna nos explicaba con respecto al ego, que son, en inglés era el unripe ego y el ripe ego, que sería el ego inmaduro, en el sentido como inmaduro de una fruta, y el ego ya maduro. El ego inmaduro es el ego de más del 99% de la población humana, en el que todavía nosotros nos creemos ser esta persona que creemos ser. María, Pablo, Govinda, Lucía, etc. Eso, cuando creemos ser eso, ese es el unripe ego, el ego inmaduro. Cuando por gracia divina, después de renuncia, práctica, desapego, etc., logramos ganar el conocimiento de la verdad, ese ego pasa de ser inmaduro a se vuelve un ego maduro. Y hay dos tipos de egos maduros. Sri Ramakrishna nos los enseña en el Evangelio. Depende de la naturaleza del iluminado, de la persona que ha logrado el objetivo. Uno es el ego devocional y el otro es el ego del conocimiento. El ego devocional es cuando la persona, el Jivan Mukta, la persona liberada, ya está completamente establecida en su verdadera naturaleza divina como existencia y conciencia absoluta, pero mantiene su identificación con ser la persona y tiene una relación devocional con Dios. Puede estar completamente identificado con su verdadero ser no dual, pero hablar con otras personas y decir, Dios es hermoso, le puede cantar a Dios, sabiendo que ese Dios del que está hablando es uno con su verdadero ser. ¿Me entienden? Por ejemplo, un ejemplo de esto es Narada. El sabio Narada, completamente un ser iluminado, y él justamente escribió ese gran hermoso texto, los Bhakti Sutras, ¿no? En el que uno está completamente establecido en su verdadero ser, pero mantiene una relación devocional con Dios, haciendo referencia como que puede ser Dios con forma o Dios en su aspecto absoluto, pero mantiene, por más de que sepa la verdad, mantiene su identidad con esta persona. Y el otro es el ego del conocimiento. El ego del conocimiento es igual es el ego maduro, en el que esa persona completamente está establecido con el ser. Como la historia que les conté hace unas clases atrás del el sabio Vyasa, que después de haber comido la comida que las gopis lo invitaron, él declaró, si es que yo no he comido nada, que este río se abra para que podamos cruzar. Y el río se abre. Y las gopis les dicen, ¿cómo es posible que tú, después de haber dicho una mentira, el río se haya abierto? La explicación es que él no mintió en ningún momento. El sabio Vyasa está completamente identificado con Brahman, con la existencia y conciencia absoluta, y Brahman no come, Brahman no actúa, Brahman no duerme, es existencia y conciencia eterna y absoluta. Entonces, Vyasa, identificado con Brahman, dice esa declaración que es verdadera. Entonces, esos son los dos egos maduros. Nosotros lo podemos tomar como práctica espiritual. Si resonamos más con la parte devocional, mantenemos una práctica dual con Dios en el que le rezamos, le agradecemos, repetimos su mantra
relacionado a esa deidad, podemos hacer puya y demás, pero como somos seguidores del camino no dual, también esperamos el poder reconocer que en verdad Dios y yo somos uno. Como decía Jesús, ¿no? Mi Padre y yo somos uno. Entonces, ese es el objetivo. Ok, ahora, hay un concepto que se escucha muy a menudo, incluso yo lo utilizo, que es la erradicación del ego. Quiero explicar qué significa erradicar al ego, ¿ok? Como les decía más temprano, el ego es un objeto sutil del antakarana, del instrumento interno, de la mente, si lo queremos entender un poco más simplemente en español, que tiene una función en específico que es apropiarse de las acciones mentales y físicas. Es una cosa, si lo queremos poner de esa manera, es una cosa sutil, como la mente, como el intelecto, como la memoria, el ego es una cosa. Entonces, ¿qué significa cuando yo, por ejemplo, o otras personas de la misma línea de pensamiento decimos erradicar al ego? Queremos decir darnos cuenta que no somos el ego y reconocer al ego como un objeto sutil que está en la mente cumpliendo su función. Eso quiere decir erradicar al ego, dentro de una perspectiva. Ahora, porque erradicar al ego significa como matar al ego. ¿Y cuándo es que se mata realmente al ego? Porque sí, hay dos estados en los que realmente el ego, como ahamkara, al igual que toda la mente, el buddhi, o sea, el intelecto, la memoria, la mente, todo está completamente eh, aniquilada, si lo queremos poner así. La primera lo vivimos día a día, o mejor dicho, noche tras noche. Es en el sueño profundo. En el sueño profundo, según la explicación del Advaita Vedanta, la mente y todo el instrumento interior, el Antakarana, está descansando. Es por eso que nada es proyectado en nosotros, en Brahman. La mente está completamente dormida y por eso es que tenemos la experiencia de falta de experiencia mental, por así decirlo. Entonces ahí el ego está durmiendo, por así decirlo. La mente está durmiendo, el ego está erradicado en nuestro sueño. Es recién cuando, por ejemplo, la mente empieza a trabajar un poco con los sueños, que el ego también está presente, pero ahí el ego se identifica con ser el cuerpo del sueño, ¿no? Esa es el primer instancia en el que se erradica al ego literalmente, pero no es una erradicación permanente, es para que la mente o el instrumento interno descanse todos los días. Y el otro, que es la verdadera erradicación del ego, sucede cuando el aspirante espiritual más elevado de los que hay llega a Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi es cuando Shakti, el Kundalini, la energía divina interna que reside dentro de nosotros, por así decirlo, va subiendo por los diferentes chakras, ¿no? Hasta que llega al último chakra, al Sahasrara, y llega a penetrar con toda concentración y velocidad el séptimo chakra. Eso se llama Nirvikalpa Samadhi, y ahí sí es completa y absoluta erradicación del ego. Pero eso es la última palabra, absolutamente última palabra de lo espiritual. No nos vamos a entrar a algo tan profundo, pero ahí podemos entender realmente los dos significados de la erradicación del ego. El primero, con el que nos iluminamos y nos liberamos del sufrimiento y nos liberamos de samsara, del ciclo de reencarnaciones, es darnos cuenta qué es el ego y separarnos por completo del ego. Y el otro ya es Nirvikalpa Samadhi. Y bueno, para finalizar quiero hablar de dos puntos. El primero, el más importante, ¿qué es lo que pasa con el ego con una persona iluminada según se lo describe en diferentes libros, personas que han llegado a ese estado? Como se han podido dar cuenta con lo que les expliqué, el ego sigue funcionando porque es un objeto sutil de la mente como el intelecto, sigue haciendo de las suyas en la persona iluminada. La diferencia es que la persona iluminada ya sabe la verdad, ya vive la verdad, ya no se identifica con ser esta persona en específico. Entonces el ego, al igual que la memoria, al igual que el intelecto, va a seguir haciendo de las suyas, va a seguir apropiándose de las acciones mentales y físicas. El cuerpo puede que haga una excelente presentación, cierre una venta, si es que esa persona se dedica a las ventas o lo que sea. La persona iluminada, por más de que el ego va a decir yo hice esto, por así decirlo, yo estoy haciendo esta presentación, la persona de conocimiento sabe perfectamente que él o ella no está haciendo absolutamente nada.
está completamente identificada con su verdadero ser, con el Atman, con Brahman, y sabe, como vamos a utilizar el lenguaje del Bhagavad Gita, sabe que son los gunas que están operando a través de él o a través de ella. Eso es lo más importante. Esa era la charla principal que quería hablar del ego y una nota extra con un comentario que me hicieron en la anterior clase que hablábamos brevemente del ego con respecto al asmita, ¿no? El asmita es la palabra similar a que se utiliza con el ego en la filosofía yoga, ¿no? Y también, como lo explican en los Patanjali Yoga Sutras, el asmita es justamente igual la identificación que tenemos con el intelecto, es con la mente, es el identificarnos con este yo, diferente de, esto ya es extra, ¿no? La nomenclatura que se utiliza en la filosofía yoga, Purusha. Purusha es la palabra de la filosofía yoga que se asemeja más a Brahman o al Atman en la filosofía Vedanta. Entonces el Asmita es muy parecido realmente a la Ahamkara. Son dos filosofías diferentes. La filosofía Vedanta y la filosofía yoga tienen pequeñas grandes diferencias las unas con el otra, pero obviamente tienen muchas similitudes y en esta el asmita también es la identificación con la mente con el intelecto, creer que somos esta persona. ¿Ok? Entonces, bueno, eso va a ser todo por hoy. Espero haber cubierto lo más importante con respecto a la Hamkara. Si hay preguntas igual, lo tenemos ahí en el chat de WhatsApp. Así que bueno, voy a cerrar la clase. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Jai Ma, Jai Kali.